Bien, en este video vamos a resolver este problema que nos dice sea f de x igual a x al cuadrado menos 4 si x menor que 3, 2x menos 1 si x mayor o igual que 3, hallar dominio, rango y graficar la función. Es un problema de funciones, el cual se resuelve de la siguiente manera. Bien, vamos a decir solución. Yo digo para el dominio. Bien, hay que recordar nosotros que el dominio de una función son todos los valores que x, en este caso, ¿no?, la variable independiente, puede tomar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es fijarnos esta parte que vendría siendo las restricciones. Y, simplemente lo que tengo que hacer es unir estas restricciones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Dominio de mi función va a ser igual a x que pertenece. Estos de acá, yo lo voy a escribir como manera de intervalos. Si esto yo lo escribo como un intervalo, va a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta el 3, infinito abierto, y el 3 abierto. ¿Por qué? Porque esto de acá simplemente es menor, entonces por eso es que siempre es abierto cuando es menor. Bien, porque si yo cojo de acá cualquier valor de x menor que 3, y si yo lo grafico, me van a dar valores que están desde menos infinito hasta el 3, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Misma lógica para esto. X mayor o igual que 3 va a ser el intervalo que va desde 3, pero en este caso el 3 es cerrado. ¿Por qué? Porque esto es mayor o igual. El hecho de que tenga esta igual me quiere decir que esto tiene que ser cerrado, ¿bien? Coma hasta el más infinito. Esto va a ser igual a algo. Si yo uno estos dos intervalos, ¿bien? Desde menos infinito hasta 3 cerrado, y desde el 3, desde el 3 abierto, y lo uno con el 3 que es cerrado, entonces estos dos se unen y lo que me va a quedar es el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, y eso es justamente el conjunto de los números reales. Entonces de aquí yo puedo decir que mi dominio de función es igual a x que pertenece a los reales. Entonces esta ya vendría siendo mi primera solución. Bien. Ahora lo que tenemos que hallar es el rango. Entonces yo voy a decir para el rango de mi función. ¿Cómo vamos a obtener el rango? Hay que recordar que el rango van a ser los valores que mi función va a adquirir. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el rango de nuestras funciones? De la siguiente manera. Partiendo de nuestras restricciones que tenemos acá, yo voy a hacer que aparezca en esta parte de la x, ¿no?, mi función. Es decir, yo tengo que utilizar elementos de la álgebra, operaciones algebraicas, de manera que llegue esta expresión acá y voy a tener dos valores. Esos dos valores van a ser justamente los valores, un intervalo que me va a decir los valores que va a tener esto de acá, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿no?, en qué caso nos encontramos. En este caso yo voy a escoger primero analizar esto. Voy a decir si x es menor que 3. Si x es menor que 3 me encuentro con esta función, y yo voy a escribir esto de la siguiente manera: desde menos infinito x hasta el 3. ¿Ya? X se encuentra desde menos infinito hasta el 3. Bien. Esto nos conviene que lo escribamos de esta manera. Y vamos a, ahora sí, en esta parte de acá tenemos que hacer aparecer la función, ¿no? Para cada restricción viene una función. Entonces eso hacemos aparecer en esta parte de acá. Acá nos van a dar dos valores, y esos dos valores va a ser mi primera solución. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tendría que hacer yo para obtener esto de acá, que sería x al cuadrado, primeramente tendría que elevarlo todo al cuadrado. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones. Cuando yo lo elevo al cuadrado, no podemos elevar un número negativo. Bueno, no podemos elevar, en este caso, algo negativo al cuadrado, porque no sabemos si estaría invirtiendo o no la inecuación. La manera correcta de elevar al cuadrado cuando x está aquí adentro es que estos dos números sean positivos.
Entonces, para que yo pueda obtener dos números positivos, yo voy a separar esta desigualdad, esta inecuación, en dos inecuaciones. Y me conviene que estas inecuaciones vayan desde menos infinito hasta el cero. ¿Por qué hasta el cero? Porque cuando yo tenga esos dos números, al infinito le voy a multiplicar por un número negativo que sería menos 1. Y cuando multiplica el cero no va a pasar nada. 0 por menos 1 va a seguir siendo 0. Entonces de esa manera voy a tener dos valores positivos y lo voy a poder recién elevar al cuadrado. Entonces eso vamos a hacer. Va a ser desde menos infinito x hasta el 0. O en este caso, desde el 0. Ahora aquí existe una parte. Como yo estoy separando esta inecuación en dos, uno de estos dos tendría que venir siendo abierto y uno de los dos tendría que ser cerrado. Es indistintamente como yo lo escoja. Yo voy a escoger que esto de acá va a estar cerrado. Bien. Y voy a escribir la x y esto va hasta el 3. Bien. Abierto. Entonces no se olviden, cuando separamos dos inecuaciones, uno de estos dos tiene que estar o abierto o cerrado y no interesa cuál de los dos sea. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente, lo que decía acá, lo voy a multiplicar yo, miembro a miembro, todos estos miembros por el menos 1. Entonces yo multiplico por menos 1, voy a obtener menos infinito por menos 1. Perdón, esto es menos 1. Yo voy a tener más infinito. Ahora, al multiplicar por menos 1 una desigualdad, una inecuación, sabemos que la inecuación cambia de sentido. Entonces, este que está con menor va a pasar siendo mayor que x, y x tiene que ser negativo, ¿no? X mayor que 0 por menos 1 sigue siendo 0. Esto de acá es negativo, ¿no? O aquí lo vamos a dejar como está. Ya tenemos dos números negativos para poder hacer el mismo procedimiento al unísono, ¿y ven? Entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser elevar al cuadrado todo lo que está aquí. Cada término de las inecuaciones lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer aparecer todo esto, necesito x al cuadrado, ¿bien? Entonces, elevando todo al cuadrado voy a tener más infinito elevado al cuadrado, sigue siendo más infinito. Ahora de acá, menos x elevado al cuadrado va a ser x positivo al cuadrado. Entonces mayor que 0. O acá, 0 al cuadrado sigue siendo 0, es menor o igual que x al cuadrado, menor que 3 al cuadrado, 9. Ahora de acá lo que yo necesito próximamente es el menos 4. Entonces a cada término lo voy a restar 4. Bien. De tal manera que yo voy a hacer aparecer esta parte de acá. Simplemente hacemos eso. Entonces yo voy a tener más infinito menos 4. Sigue siendo más infinito por operadores, por las operaciones conocidas con el infinito. Entonces es como si aquí tuviera un número bastante grande, menos 4, que además es positivo, va a seguir siendo un número positivo grande. Ahora de acá, mayor que x al cuadrado menos 4, y esto es mayor que 0 menos 4. O 0 menos 4, menor o igual que x al cuadrado menos 4. Y esto es menor que 9 menos 4, 5. Bien, y hemos llegado a esto. Y lo que yo he escrito acá es O. Entonces lo que yo quiero decir es que tengo que unir estas dos. Estos dos los que tengo que unir. Esto de acá lo podemos escribir de una manera volcada, ¿no? Lo vamos a reordenar. Esto sería en realidad desde menos 4. X al cuadrado menos 4 menor que más infinito. O de menos 4 menor o igual que x al cuadrado menos 4 menor que 5. Bien, entonces ya hemos llegado a esta parte. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Es simplemente unir estos dos. Eso yo lo puedo analizar y lo puedo poner aquí directamente el resultado. O si nosotros queremos, podemos graficarlo y ver cuál es la unión. De todas maneras, si yo me pongo a analizar, este intervalo va desde menos 4 abierto hasta el más infinito. Y este intervalo va desde el menos 4 también, pero en este caso es cerrado y va solamente hasta el 5. Entonces, si yo uno estos dos, mi límite que va a estar a este lado, ¿no? Va a ser el menos 4. Y en este caso, como se trata de unión, tiene que ser necesariamente el cerrado. Bien, porque estamos uniendo estas dos. Entonces yo voy a tener que mi primer valor es menos 4 menor o igual. Ahora de estos dos tengo que escoger obviamente el que se encuentra más hacia la derecha. Que se encuentra obviamente es el más infinito.
Entonces, y esto siempre es abierto, y aquí va a estar abierto x menos 4. Y aquí que tengo, esto de acá es mi primera función, f de x. Entonces yo digo que f de x se encuentra entre menos 4 y más infinito, para este primer caso. Entonces hasta aquí hemos hallado una primera solución. ¿Ya? Hemos hallado 1. Esto de acá, lo mismo que hemos hecho acá, vamos a hacer con esto. Vamos a hallar otra solución y esas dos soluciones la tenemos que unir. La unión de esos dos me va a dar el rango total, ¿ya? El rango de mi función. Entonces ahora voy a estudiar el siguiente caso, que sería este. Si x es mayor o igual que 3, si x es mayor o igual que 3, yo digo que x se encuentra entre el 3, en este caso que es abierto, y el más infinito. Y hacemos el mismo procedimiento. Acá, para hacer aparecer aquí 2x menos 1, primero necesito multiplicar por 2. Entonces es lo que vamos a hacer. Yo voy a decir miembro a miembro, lo voy a multiplicar por 2. Entonces yo voy a tener 3 por 2, 6, menor o igual que 2x, mayor o igual que número positivo por el más infinito positivo, va a seguir siendo más infinito. ¿Bien? Ahora acá lo único que necesitamos es restarle 1 para poder hallar, ¿no? Para poder tener esta expresión. Entonces simplemente le restamos 1. Entonces yo voy a tener 6 menos 1, 5, menor o igual que 2x menos 1, menor que más infinito. Esto de acá es f de x. No hemos tenido que separar en la ecuación. Por lo tanto, aquí yo digo que f de x se encuentra entre el 5 y más infinito. Cuando x se encuentra a este lado. ¿Bien? Entonces ya hemos hallado nuestra otra solución. Entonces ya estamos a punto de terminar el ejercicio. Simplemente tenemos que decir. Esto, por ejemplo, yo puedo decir que se llame un... De aquí vamos a sacar, ¿no? Un conjunto solución 1. Bueno, no es conjunto solución. Lo que sería bien sería un primer rango. Rango de f1 yo lo voy a llamar. Bien. Para mi primera función. Y esto va a ser mi segunda función. Rango de f2 va a ser igual. Si yo lo escribo como intervalo va a ser desde menos 4, en este caso cerrado, hasta el más infinito abierto. Y de acá va desde el 5, en este caso que es cerrado, hasta el más infinito. Bien. Entonces yo tengo que el rango total, el rango de mi función va a ser igual. ¿A qué? Va a ser igual al rango de mi función 1 unido con el rango de mi función 2. Y esto va a ser igual a ¿qué? Rango de mi función 1 es igual a menos 4, intervalo que va desde menos 4 cerrado hasta más infinito abierto, unido, unión con 5 cerrado hasta el más infinito. Ahora nuevamente de acá si yo quiero lo puedo graficar. De todas maneras simplemente podemos hacer el análisis. Si yo digo que va desde 5 hasta más infinito, y desde menos 4 hasta más infinito. Si yo lo uno, el límite que va a ser hacia la izquierda tiene que ser el que se encuentre más hacia este lado. La unión de estos dos, este se encuentra más alejado, ¿no? Entonces, ese va a ser mi primera. Este va a ser mi primer valor cuando se trata de unión. Entonces, el que esté más alejado, el que es más alejado es menos 4. Y en estos dos es el mismo. Entonces va a ir hasta más infinito. De todas maneras, esto se podría graficar y ver cuál va a ser la unión. De todas maneras, ya hemos hallado. Y esto que nosotros hemos hallado aquí, esto de acá ya viene siendo el rango de mi función. Entonces yo voy a decir que el rango de mi función es igual al intervalo que va desde menos 4 hasta más infinito. Y esta es la solución, ¿no? Mi segunda solución. Y de esa manera hallamos dominios y rangos. Bien, la idea central para hallar el rango simplemente ha sido partir de acá. Partiendo de acá, expresarlo de esta manera y hacer aparecer en esta parte del medio mi función. En eso nomás consiste. Lo que me va a quedar en estos dos, eso va a ser mi rango de mi primera función, de mi segunda función. El resultado final simplemente lo tengo que unir. Bien, de esa manera se resuelve este tipo de problemas. Ahora lo único que nos falta va a ser graficar. Entonces yo voy a poner la gráfica aquí.
Ahora, la gráfica de estas funciones no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Simplemente viene siendo gráficas de funciones. Simplemente que tenemos que respetar esto de acá, ¿no? Ahora, bien, la gráfica va a partir de esto, miren, x menor que 3 y x mayor o igual que 3. Entonces yo voy a ubicar el 3, en este caso no lo voy a hacer tanto a escala, yo voy a decir, esto va a ser 1, 2 y 3. Este es el valor de x igual a 3. Entonces desde aquí se divide, ¿ya? Gráficamente lo que me dice esta función es que va a ser x al cuadrado menos 4, como está elevado al x al cuadrado, es una parábola. Y como esto de acá es positivo, va a ser una parábola de esta manera, así, ¿no? Y esa parábola se dice que es cóncava hacia arriba, ¿ya? De todas maneras, mientras x sea menor que 3, de aquí tenemos el 3, entonces toda esta parte que vendría siendo x menor que 3, ¿ya? Me dice que toda esta gráfica va a pertenecer a la parábola x al cuadrado menos 4. Va a ser una parábola más o menos así. Y el lado derecho, que está desde 3, incluyendo al 3 esta vez, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Esta gráfica no incluye al 3 porque es abierto. Entonces, cuando graficamos esto y estamos en el 3, vamos a abrir una bolita, ¿no? Como le decíamos a graficar en ecuaciones. Eso me quiere decir, y esa bolita no lo vamos a pintar obviamente, y eso me quiere decir que va a ser abierto, que no incluye el valor de 3, ¿ya? Esa consideración, luego, esto de acá es una recta. Si nos fijamos acá va a ser con pendiente 2 y va a ser a partir desde x mayor o igual que 3, o sea, todo esto de acá va a ser una recta. ¿Bien? Entonces la manera de graficar podría ser tabularnos. Entonces yo voy a decir, yo voy a tener una f de x, yo voy a tener x al cuadrado menos 4 y 2x menos 1. ¿Bien? Entonces una vez que obtenga que obtengo estas dos tablitas, nos vamos a dar valores de x. Entonces, esto de acá más bien va a ser x, ¿ya? Entonces, x, los valores que me va a dar estas funciones. Ahora de acá, yo para graficarlo me voy a escoger un valor fácil, x igual a 0. Bien. Y voy a decir para x igual a 0 que se encuentra en este lado, yo voy a tener que, me voy a encontrar con esta función. Entonces, si yo lo evalúo, va a tener menos 4. Justamente esto de acá va a ser el foco, ¿ya? De mi parábola, de todas maneras, el menos 4 va a ir, digamos, aquí 1, 2, 3, 4. Esto va a ser menos 4. Para x igual a 0, f de x va a ser menos 4. ¿Ya? Entonces ubicamos ese punto. Una vez ubicado este punto, básicamente podemos trazar la parábola. Yo ya sé que este de aquí es el foco de la parábola. Ahora otro valor de x que pueda construir la parábola va a ser, ¿qué tal si x es igual a 2? Para x igual a 2, me encuentro de este lado todavía. 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 es 0. Bien, entonces, para este valor, para x igual a 2, y es igual a 0. Entonces aquí está otro punto. Entonces lo mismo pasaría si tuviera yo x elevado. Si yo pongo menos 2, menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 también es 0. Por lo tanto, por el valor de menos 1 para x igual a menos 2, también es esto. Entonces aquí nos damos cuenta que esta parábola viene así. Ahora, ¿qué pasa si yo me doy el valor de x igual a 3? Para x igual a 3, yo me encuentro, en este caso, aquí. X mayor o igual que 3 es 2x menos 1. Entonces, 2x menos 1, para x igual a 3, yo tengo 3 por 2, 6. 6 menos 1, 5. ¿Ya? Entonces, este valor de 5 va a ser, para x igual a 3, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Este valor de y. Y esto lo estoy pintando, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá va a pertenecer a mi recta. Ahora, si yo me acerco al otro lado con x igual a 3 y evalúo,
y voy a tener 3. No, aquí mismo, ¿no? 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4 también nos da 5. Pero esto está incorrecto porque no tienen que incluirse. Ustedes quieren evaluar este número justo cuando está chocando. Donde es abierto, nos ha dado el mismo valor. Es por eso que esto de acá va a ser el mismo valor para estas dos funciones. Hay funciones en las que, por ejemplo, si en este valor nos hubiera dado un valor de 2, hubiéramos graficado el 2 y estaría mal nuestra gráfica. Lo que hubiéramos tenido que hacer es hacer un círculo y no pintarlo para decir que no incluye ese valor. De todas maneras, en este caso particular, estos dos valores son iguales. Entonces ya sabemos de esto. Ahora para la recta simplemente necesitamos un punto más. El otro punto sería el 4. Para x igual a 4, yo voy a tener 4 por 2, 8, menos 1, 7. Bien. Entonces para este valor yo voy a tener 5, 6, 7. Y listo. Entonces, esto de acá es una parábola, habíamos dicho, x al cuadrado menos 4, cóncava hacia arriba. Y su gráfica va a ser de esta manera, ¿no? Va a pasar por estos puntos hasta acá. ¿Ya? No me he trazado tan bien, pero esa es la gráfica, la parábola. Y a partir de aquí es una recta. Pero estamos hablando de la misma función. Esto de acá, estos dos puntos, y esto es una recta. Bien. Entonces esta vendría siendo la gráfica de mi función. Bien. Y con esto acabaría el ejercicio. Para hallar el dominio del rango de esta función es un problema muy común de las funciones. Hasta aquí sería el video. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.